Buenos días amigos de Derecho para ti. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper importante que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es un mecanismo que protege a la ciudadanía todos los derechos que precisamente se contienen en la Constitución. Y para eso, el día de hoy tenemos un gran invitado que es el maestro Daniel Orozco Alfaro, que actualmente va para magistrado de circuito. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, José Luis? Bien, bien, bien. Oye, primero, antes de nada, ¿crees que puedo hablarte sin títulos? ¿Puedes tutearte? Claro, claro. Perfecto. Daniel, platicando del juicio de amparo, no sé si podrías o podemos comenzar con lo que es el juicio de amparo indirecto. Sí, digo, por supuesto que lo podemos hacer. Tomaría muy buen tiempo. Ujú, Es un proceso súper complejo. Es además un producto nacional, ¿no? Es el orgullo jurídico que tenemos en México. ujú. Sus fases, sus requisitos, sus características propias nos tomarían una infinidad. Claro. Pero podemos ir adentrándonos poco a poco. A ver, ¿qué es el juicio de amparo? El formulismo como de escuela siempre es el medio de control constitucional para garantizar o asegurar que hay una defensa de derechos humanos. Pero en realidad, ¿qué significa esto? Lo que significa es que hay un elemento jurídico a manos de las personas juzgadoras federales para que tú, gobernado, tú, ciudadano, puedas tener una defensa contra el arbitrario. En esencia, esa es su alma, ¿no? ¿Cómo empieza? Como todo proceso jurisdiccional, con una solicitud. Esto se vincula a un requisito o un principio que identifica el juicio de amparo, que es la instancia de parte agraviada. Tiene también sus particularidades, eventualmente las podríamos platicar, Ujú. pero comienza de esta forma. ¿Cómo? La presentación en una oficina de partes o bien ante un juzgado de guardia, ¿no? Porque no hay que olvidar que por la trascendencia de estos juicios se pueden ver hasta asuntos de desaparición de personas, donde una autoridad está de tu parte y te empieza a ayudar para que encuentren a esta persona. Y algunos otros casos, por ejemplo, de derecho a la salud, que son de extrema urgencia y requieren de una intervención inmediata del Estado, Ujú. cuidándose a sí mismo, ¿no? Entonces, se presenta la demanda, ahí se exponen los requisitos que establece la ley y se identifica primordialmente lo que es el acto reclamado. ¿Qué es lo que lleva al ciudadano o ciudadana, a la persona, a inconformarse con algo que hizo o dejó de hacer el gobierno? En eso radica. ¿Qué hace después el juez o la juez, la persona juzgadora, que es la forma correcta de identificarlos ahora con un lenguaje inclusivo, ¿no? Ujú. Eh, Acepta la demanda, la admite, o le digo, también la podría prevenir, requiere informes justificados, que es donde la autoridad da información sobre lo que se le está imputando, el juez o la jueza lo examina, da un plazo para que las partes prueben y aleguen, celebra una audiencia y dicta una resolución. En esencia es eso, ¿no? Es un procedimiento muy abreviado, con muchísimos tecnicismos, pero que en su esencia debe ser accesible. ¿Por qué? Pues precisamente por las necesidades de las personas, ¿no? Pregunta ahí, cuando hablas de que son procedimientos como muy cortos, ¿cuánto tiempo estamos hablando de? Estamos más o menos en cada circuito judicial o cada estado tiene una métrica diferente. El Consejo de la Judicatura Federal, que era el órgano de administración y vigilancia, se encargaba de hacer métricas y estadísticas de cuánto tiempo duraba en trámite un proceso hasta su resolución definitiva, ya sea que quedara firme o que se fuera ante una revisión al tribunal colegiado. Estamos hablando más o menos, un promedio, 3 meses y medio, Ujú, más o menos en el mejor de los casos, ¿no? ujú. Desde que se presenta hasta que se resuelve, ¿no? En México, por ejemplo, se identificaban asuntos que llegaban a durar hasta 5, casi 6 meses. Es más o menos el tiempo. O sea, sí es relativamente rápido. Sí, desde luego, digo, tú lo conoces muy bien. ¿Cuánto dura una sucesión?
No, Es una locura. sí, más cuando están en pleito los herederos. Dices, no, hombre, jamás acaba ese procedimiento. ¿Cuánto dura un familiar? ¿No? La pregunta clave, bueno, ¿y cuándo se acaba un asunto familiar? Sí. ¿No? No, si está contencioso, jamás. No, o sea, Sí, es sumamente corto en comparación a los demás tipos de proceso que hay en el país. Y obviamente esto lo ha reforzado como la herramienta jurídica para la defensa de los particulares, ¿no? La defensa de las personas. A la gente lo que le interesa es mm, una respuesta judicial. Ellos quieren sentirse apoyados, quieren ser escuchados. Evidentemente necesitas que algo te compruebe que ese servicio público existe y eso se refleja cuando el servicio público se refleja en rapidez, en calidad y hasta cierto tipo de cercanía, ¿no? Pues, de otredad, ¿no? Que no te sientas tú como que estás por otro lado y que la gente no te vea de lejos. Eso. Hay un asunto internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos, que dice que precisamente el servicio de impartición de justicia no se limita al dictar resoluciones, tiene que haber una sensación de que hay un acceso a la justicia, ¿no? Y eso es, tú dirías, pues es subjetivo, pero pregúntalo, y tú sabes bien cómo es, la gente muchas veces queda insatisfecha. Ahí es donde hay que enfocar la atención. sí, porque luego es el proceso de, es que tarda, no el proceso, sino es la crítica, es que tarda mucho, ¿no? Es que ¿por qué tarda tanto? Y el hecho de que estemos hablando de que son procedimientos realmente cortos, pues realmente es lo que permite el que tenga la ciudadanía esa cercanía de que me resolvieron, pero sí de rápido. Exacto, hoy por hoy, quieres sacar una licencia y, o sea, desde el hecho de hacer una fila de 2 horas, ya empiezas a pensar, no sé qué tantas ganas tengo. Sí. Pero, o sea, si lo dimensionas hacia un proceso que ya estás mentalizado a que es un poco más largo y de repente estás ejecutando en 6 meses, oye, pues, o sea, no está tan mal. A ver, yo entiendo que en términos generales puedes escucharse un poco extenso, 6 meses, pero la gran ventaja del amparo es que tiene procedimientos inmediatos, como es la suspensión, las providencias, ¿no? Las medidas cautelares, que en esencia es eso. Las de plano que operan en 24 horas, ¿no? O sea, eso es que se resuelve y se resuelve inmediatamente. Las provisionales, que se dicta una resolución intermedia, pasa un plazo de 5 días y llegas a la resolución definitiva donde el juez determina si prevalece o no la medida cautelar y bajo qué condiciones. Entonces, no te tienes que esperar hasta el final. Esa es una gran ventaja del juicio de amparo. O sea, su herramienta colateral, que es la suspensión, te permite protegerte, aunque sea transitoriamente y de forma cautelar y efectiva. Ujú. Incluso, si tú ves los recursos en la ley de amparo, el que se plantea para la suspensión provisional, los tribunales colegiados tienen 48 horas para resolver. O sea, se percibe muy bien, ¿no? En términos materiales, un Estado con tanta carga de trabajo, si tú me resuelves en 48 horas, pues se escucha como que algo se está haciendo bien, ¿no? Claro, y más porque, por ejemplo, imaginemos este caso, ¿no? De una persona desaparecida. Dices, pues, quiero que resuelvan ya. O sea, no ocupo la sentencia en 5 meses, en 3, 4 meses. Lo ocupo ya. Lo que estás diciendo es súper importante, te voy a decir por qué. Un caso de este tamaño, de esta gravedad, alguien que no encuentras, a ver, ¿qué es más importante? ¿Encontrar al desaparecido o que las personas puedan disfrutar de una noche plácida y calmada y llegar a dormir, cenar cómodamente y llegar a las 9 a la oficina y que pues el desaparecido, pues ahí se le busque cuando abran las puertas, ¿no? No, para eso están los juzgados de guardia. Tú pregúntale a un actuario del Poder Judicial de la Federación, oye, ¿qué tan bien duermes, no? Sí. No, esto es un compromiso social. La gente que trabaja en la institución, quítense de ideas, es gente comprometida. Lo que te pide la función jurisdiccional es una cosa muy seria y muy satisfactoria, pero requiere esfuerzos, Sí. esfuerzos personales, no hay que engañarse. No, y es que al final de cuentas, como dices, las personas que trabajan dentro de un juzgado lo hacen por vocación. Lo hacen por vocación. Y continuando, y a lo mejor cambiando un poquito de tema, pero
dentro del mismo amparo indirecto. ¿Qué pasa cuando la autoridad ya le dice, ¿sabes qué? Te ordeno que lo hagas de inmediato y no lo quiere acatar? ¿Qué pasa? A ver, dependiendo precisamente de lo que ocurre, tanto en una sentencia como en una suspensión. La ley, para ser teóricamente perfecta, tiene que contemplar las consecuencias de una conducta rebelde. La ley de amparo, en su diseño, es una ley muy bien hecha, muy bien pensada, con años de conocimiento concentrado, y precisamente para estos eventos puedes encontrar tú la respuesta que da la ley a la resistencia del particular, tanto en la propia ley como en la jurisprudencia, ¿no? Hay un sistema de responsabilidades dentro de la ley de amparo y en la jurisprudencia reconocidos, y desde luego estas pues se ven incluso al grado de llegar a delitos en caso de resistencias. Para el caso de las sentencias definitivas, puedes llegar al procedimiento de ejecución, que puede derivar incluso en la inhabilitación y la destitución de las personas. La destitución del funcionario rebelde es una consecuencia que contempla la ley de amparo, no es poca cosa. O sea, si estás hablando del juicio que restablece el orden de la Constitución y hay un rebelde que no respeta la Constitución, discúlpame, pero afuera. Y continuando, entonces, si las personas no acatan una sentencia de un tribunal y dicen, ¿sabes qué? Me vale Mauser, enfrentan un procedimiento, ¿es correcto? Las personas, Que los particulares. desacatan, no. Las autoridades que desacatan esas enfrentan un procedimiento Mira, judicial. te pregunté con un poquito de trampa porque también Ajá. para efectos del amparo lo que estás trayendo es un tema fabuloso. Se ve muchísimo en materia civil. Tú sabes que los juicios pueden ser verticales como el amparo, ¿no? O sea, el particular contra la autoridad, o en términos de horizontalidad, ¿no? Puedes demandar entre particulares, pero también hay ocasiones que como particular puedes demandar al Estado, ¿no? Vamos a pensar en los casos de la CFE. Ajá, cuando alguien se electrocuta. Eh, en estos casos, pues estás peleándote con una empresa del Estado, pues grandota, ¿no? Entonces, pues yo creo que se les va a hacer fácil, pues no querer cumplir, o se les puede hacer fácil no querer cumplir, y pues a ver lo que quieras, yo soy la Comisión Federal de Electricidad. Espérate, puedes irte al juicio de amparo por el incumplimiento a la sentencia. Y ahí la autoridad responsable es tu contraparte, ¿no? Sí. Esto es bien, bien relevante, porque la resistencia de un ente de gobierno que termina por afectar un derecho fundamental no tiene cabida en el sistema jurídico. ¿Qué ha pasado? Porque tú me podrías decir, oye, entonces, ¿por qué hay tantas quejas del sistema? ¿Qué ha pasado? Nos falta especialización muchas veces también en, en la técnica, ¿no? Y en las herramientas con las que contamos. Si las ejercemos, pues yo creo que eventualmente vamos a obtener un resultado social mucho más deseable, ¿no? Y, por ejemplo, ya ahorita nos comentaste un poquito del amparo indirecto. ¿Cuál sería ahora el amparo directo? ¿Contra qué va? El amparo directo es un proceso que igualmente es de términos constitucionales. Se revisa la constitucionalidad, pero de determinaciones que son el producto de un proceso o procedimiento. Por ejemplo, la sentencia definitiva de una sala, un laudo, ¿no? Determinaciones que ya dan por acabado un juicio o un procedimiento seguido en forma de juicio. Hay otras particularidades, ¿no? Y si quieres un día las comentamos, pero quédate con esto. El amparo indirecto opera para casos de extrema urgencia, el indirecto, ¿no? Vida, salud, guardia y custodia, un arrendamiento donde te están lanzando, casos urgentes. Y el amparo directo va cocinándose poco a poco hasta que su materia, que es una sentencia definitiva, puede llegar a un tribunal colegiado y de ahí obtener un recurso de revisión ante la Suprema Corte. Es muy excepcional, ¿no? El amparo directo lo reserva el tribunal colegiado y solo en ciertos casos puede irse a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque justamente esta sería como la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente inquietud. Entonces, ¿qué hace la Corte?
No, la Corte es la cúspide del sistema judicial y la idea es que no se sature de tantos asuntos que le impida un análisis pronto, pero además profundo, de temas especializados que pueden ser de utilidad para todo el país, ¿no? A ver, no se menosprecia ningún caso, no hay que confundirse, pero la Corte, sus ministros y ministras, tienen que estar enfocados en los temas de relevancia nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían esos casos de relevancia nacional que, por ejemplo, llegan a través de un amparo? Vamos a pensar en un tema de constitucionalidad sobre las familias. Cuando se pensaba que la familia tradicional era el único elemento integrador de la sociedad, padre, madre e hijos, pues ¿a poco crees que algo de ese tamaño podía quedar nada más en una judicatura de un juzgado de distrito y luego en una revisión con un tribunal federal? No, permíteme, tiene que emitirse jurisprudencia temática que le permita a las personas juzgadoras, desde ese momento en adelante, anticipar resultados de inconstitucionalidad cuando ya encuentran supuestos que ya han visto que no son operantes en un sistema de derechos humanos, ¿no? De este modo se ha podido lograr una defensa potencializada para las familias a partir de la resolución de un caso, ¿no? Esa es la relevancia de la Corte. Ella te marca el inicio de un criterio que se tiene que observar hacia el futuro y eso facilita la función de los demás órganos jurisdiccionales del país. La jurisprudencia es obligatoria no por capricho, por seguridad jurídica. Para que al final de cuentas sea, como lo dice la doctrina, otra manera de hacer ley, ¿no? Y que demos sentido a la seguridad jurídica, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Infinidad de veces. La seguridad jurídica implica que la gente, bueno, en una de sus facetas, sepa a qué atenerse, hacia dónde van los resultados del derecho. Y en ese mismo sentido, también cuando se concede un amparo directo, la sentencia de un amparo directo, también tiene esas mismas consecuencias cuando hay un desacato por parte de la autoridad. Por supuesto. O sea, ya no estamos hablando de un tema de que si varía en este punto o en este otro según la vía, ¿no? Si es amparo directo, es amparo indirecto. Finalmente, ambos procesos es el mismo juicio, pero diferentes vías. A lo que están enfocados es al restablecimiento del orden constitucional. Ese es el objetivo. Y entonces, resumiendo en todo esto, cuando las personas tienen algún problema, podemos decir que el amparo realmente es el que te va a hacer el paro en contra de una autoridad, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y digo, retomando lo que decías, ¿no? Vamos a hablar más ligero, ¿no? ¿Cómo lo decías tú? ¿No? Que el amparo te hace el paro. Así es. Es eso. Porque al final de cuentas, esa es la manera en la cual el Estado garantiza, ¿no?, los derechos, a través de un juicio de amparo. Mm, Más, no sé, ahí más bien pienso que el amparo es el medio que lo garantiza por sí mismo. El Estado es a quien vas a juzgar. Entonces, el juicio de amparo, por eso tiene esta relevancia, porque escapa de las manos del Estado para poder disponer ampliamente lo que quiera y encuentra un límite en las personas juzgadoras, en juezas, jueces, magistradas, magistrados y desde luego los ministros de la Corte. Oye, pues aprovechando que nos quedamos muy cortos del tema, me gustaría hacerte una invitación de que pudieras hablarnos de dentro de algunas cápsulas subsecuentes sobre cómo el amparo te separo con ejemplos ya reales. Por supuesto, mira, ¿qué te parece si empezamos con algo de suspensión para que conozcamos esta herramienta que es lo que te va a permitir preservar la materia de tu juicio hasta que se resuelva el juicio principal? Podemos hablar, si quieres, también un poquito de jurisprudencia, que es, hablando de certeza jurídica, el pilar en el sistema mexicano. Y ya una vez que nos hayamos acercado poquito a estos temas, si te parece, vemos casos reales, platicamos casos reales, incluso si te parece, pues podemos hasta discutir una sentencia, oye, ver qué puntos trae, ¿no? O bien, pues ver casos de la vida real.
Ahí yo lo dejo en tus manos. Yo gustoso de venir contigo. Pues yo creo que todo lo que nos comentas es súper interesante y podemos, o aquí en este espacio hay cabida para todo. Y lo único que pues, nos haría falta será tiempo contigo. Cuenta con ello, yo me organizo. Va que va, pues entonces, a partir de subsecuentes cápsulas, el Amparo Banda te hace paro. Daniel, muchísimas gracias por venir. ¿Algo que quieras comentarle a la banda? Pues nada, yo te agradezco mucho la invitación y ojalá estos pequeños espacios nos sirvan para acercar el derecho más importante que tenemos en nuestro país, que es el derecho de amparo, al conocimiento general. Uno de los aspectos que más me motivan de poder acompañar a este equipo de trabajo de este podcast es poder acercar de forma sencilla y digerible algo que es sumamente complejo, pero no es imposible y está ahí para todos. Ya lo escucharon, amigos. Eso es todo por hoy. Suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.